Este animador luchó durante 30 años para lograr su sueño de la infancia de tener una serie en Cartoon Network, pero lo perdió todo por ser mentiroso a costa de y pedófilo. Acompáñame mientras te cuento la asquerosa historia de Kyle Carroza y te explico cada uno de sus horribles crímenes y cómo destruyó su vida por un solo error. Uno muy asqueroso, perturbador, pero por encima de todo, estúpido. Y si quieres que hable de otro animador que arruinó su vida, pueden ponerlo en los comentarios y quizás le haga un video. Recuerda que este video tiene edición dinámica para que lo veas mientras comes, pero también tiene audio tipo podcast para que lo pongas de fondo mientras dibujas o juegas. Agradecimiento especial a los miembros del canal que hacen posible que ahora haya videos mensuales: Shiro Aoyama M2N, X Dashone, Kitty, SIN8668, Belico 1414, El Mantecol de la Adversidad y Betty Mooney, que se suscribió al máximo nivel de este canal y por eso mismo tuvo el privilegio de sugerir un tema que próximamente se convertirá en video. Y también entren a mi server de Discord. Inicio. Desde joven, Kyle Carroza fue una persona muy artística. De niño tomó lecciones de piano y acordeón y llegó a grabar varias canciones que pusieron en su radio local. 4 plus 4 is the negative value of the contrapositive inference to the variable m to the 45th power, which is congruent to the converse inverse of x to the 65th power. You know why? Because I'm Bob. I'm Bob. I'm Bob. Pero aún más importante es que pasaba parte de su tiempo dibujando y debido a esto, en su adolescencia llegó a tomar un taller de animación con Brian Mitchell, un animador importante que había trabajado en Estudios Punko, el estudio de animación de John Kricfalusi. Y guárdense ese dato para más adelante. Esta cercanía con la animación lo llevó, aún siendo muy joven, a trabajar en Animaniacs. No se sabe bien cómo, pero Mitchell vio potencial en un Kyle de 17 años, por lo que usando sus contactos le dio su primer trabajo en la industria de la animación. Bueno, casi. Kyle dibujaría unos frames intermedios o in-betweens para Animaniacs. Eso sí, sin créditos, sin paga, pero siendo tan bueno en ello que se le ofreció un trabajo en el estudio que Kyle rechazaría por el estudio, debido a que recibió una beca para estudiar en la Universidad de Filadelfia. Aunque esto puede no ser cierto. Hay algo que deben entender desde temprano en este video sobre Carroza. Si bien se sabe por animadores de Startoons que sí trabajó en un capítulo de Animaniacs, fue algo más bien anecdótico, nunca se le ofreció un trabajo, fue solo una mentira de alguien que maquillaba su currículum. Y entre más avancemos en este video, más de esto veremos. Pero ¿fue ser un mentiroso el error que destruyó su carrera y vida? Lo averiguaremos. Construcción de carrera. En el 99, Kyle se graduaría de la Universidad de Filadelfia, seguiría su gran pasión. Almost forgot. Here's a present for you. En realidad, no. Él empezaría a trabajar en una empresa de videojuegos, Funny Bone Interactive. Ahí diseñaría personajes y prestaría su voz para algunos juegos. Dentro de la empresa, Carroza trabajó en 4 proyectos, pero ocasionalmente creaba animaciones parodia para internet. En ese tiempo suceden 2 cosas que serían importantes para su carrera. Primero, en algún momento entre 2004 y 2005, debido a su talento, según Carroza, se le ofreció trabajo en Random Cartoons, el antiguo programa de pilotos de Nickelodeon, por lo que tuvo que mudarse a Los Ángeles para cambiar en los estudios de Nick, y al llegar a esa ciudad obtuvo la oportunidad de ser storyboarder en Danger Rangers, una caricatura fofa sobre seguridad. Eventualmente presentó su piloto, Movir de Cow Pirate, el cual fue bien recibido por el público, entrando en la consideración para ofrecer una serie animada, 10 años antes que Magispadas, pero eso no pasó, porque en la consideración pasó por una comparación que perdió contra Fanboy and Chonchon por temas de costos y tiempos, aunque no se sientan mal por Carroza porque eventualmente trabajaría en esa serie, pero nos estamos adelantando. Lo importante es que Carroza se había hecho un nombre en la escena de animadores de Los Ángeles, lo que le permitió tener un trabajo en pecesuelos como storyboarder entre 2010 y 2013, y esto fue un punto de inflexión en su carrera porque esta era una serie de Disney Television, el estudio de animación televisiva estadounidense más prestigioso y que mayor dinero paga. No importaba que fuera pecesuelos, una serie mediocre y olvidable pues ya era destacable por ser de Disney, y esto le abrió muchas puertas, lo que dicho de otra forma se traduce en que Kyle estaba en su prime, y fue precisamente en ese punto que se sintió lo suficientemente importante para denunciar los comportamientos depredadores de otro animador famoso y mañoso, John Kricfalusi. Basura versus estorbo.
En su webcomic Frostfakun Strawberry, en un capítulo publicado en 2011, Kyle ataca a Yonka. En este, Critfaluzzi es un groomer que invita a la mejor amiga de la chica Fanamapache a jugar Jenga no importándole que es menor. En la segunda parte, Yonka se enoja tanto con la chica Fanamapache que le añade una lista de animadores inferiores a él, donde predeciblemente están todos los animadores estadounidenses famosos del momento. Ahora, actualmente ya está confirmadísimo y sin ninguna duda que Critfaluzzi era un pedo que estuvo grupando a sus fans durante años, pero Kyle sabía de esto, y si es así, ¿solo se lo guardó sin decirle nada a nadie? Es más, ¿cómo sabía de esto? Además, no estábamos hablando de su exitosa carrera. ¿Qué tiene que ver John Critfaluzzi y Nickelodeon con todo esto? Simple, y lo explicaré a continuación. Todo lo que les conté es la versión de Cafosa, sobre lo que pasó entre los años 2000 y 2013 en su vida, y si recuerdan lo que les dije antes, y entre más avancemos en este video, más de esto veremos. Si han estado prestando atención, se darán cuenta que hay poca relación en las cosas que dije, no tienen mucho sentido, lo sucedido suena poco realista. Primero que nada, Kyle se mudó a Los Ángeles entre los 2000 y 2004, antes de tener trabajo asegurado ahí. Su estrategia era mantenerse de sus ahorros y obtener trabajo en un gran estudio por palanca, al ser el chupa número 1 de un famoso y mañoso animador de Nickelodeon, John Critfaluzzi. Así es, antes de ser su hater, Kyle era su fan. Su estilo artístico estaba muy influenciado por el trabajo de John K. Su primer maestro de animación fue Brian Mitchell, quien trabajó en el estudio Spunko, del cual Critfaluzzi era dueño, por lo que era predecible que lo admirara, pero que terminara odiándolo, sorprendentemente, también. Como dijo el síndrome, no puedes contar con tus héroes. Kyle era una persona muy desagradable y poco confiable, que intentaba forzar su entrada dentro del séquito de artistas de John K. A este le desagradó su actitud y llorona, y no solo a él, la gente de ese séquito lo veía como insoportable, por lo que Critfaluzzi aprovechó que Kyle compartía su arte en sus círculos digitales y lo criticó duramente en su blog de animación, diciendo que el arte de Cafosa era poco divertido y torcido, además de feo y nada atractivo. Sumado a eso, dijo que uno de sus personajes era una copia de otro de Critfaluzzi, y por último señaló que varias de sus creaciones parecían sacadas de una sitcom furry. Desde ese momento, Cafosa quedó ardido con John K. Posteriormente, obtendría su primer trabajo en una producción animada, Dangers Rangers, como storyboarder y supervisor de storyboard. Ahora, aquí está lo raro. En 2 episodios de la serie aparece su nombre, pero por algún extraño motivo, en IMDb figura que participó en 20 episodios. Como revisor de storyboards, ningún otro compañero de laburo trabajó en tantos episodios, solo los creadores, por lo que personas que trabajaron ahí afirman que esta experiencia laboral es falsa. Personas como Andrew Dickman, un ex amigo de Kyle que trabajó en esa serie. Este expresó que Kyle ni siquiera puso un pie en el estudio y solo se acreditó el trabajo de otras personas, y debido a estas afirmaciones, Cafosa lo cayó, ya que cuando este empezó a trabajar en Nickelodeon y obtuvo cierta influencia, lo metió en la lista negra de la animación estadounidense, lo que le cerró la puerta a varios trabajos a Andrew. Y también por algún extraño motivo, Kyle intentó bajar la novia a Andrew pidiéndole matrimonio de la nada, cosa que obviamente fracasó. Así que podemos suponer que fueron por esos 2 motivos que lo metió en la lista negra de animación americana. Por otro lado, su segundo trabajo, que fue en Random Cartoons de Nickelodeon, no fue realmente por su talento. Verán, Andrew como Kyle tenían un amigo mutuo que era una conexión directa con Fred Saber, un peso pesado en Nickelodeon. Este estaba necesitando pilotos animados para Random Cartoons. Si no fuera por ese amigo, Kyle probablemente hubiera quedado como fiambre al morir de hambre en Los Ángeles. Y por último, y lo más espeluznante, es que durante mediados de los 2000, Kyle tenía la asqueante y horripilante costumbre de usar DeviantArt para acercarse a artistas emergentes sin experiencia en la industria ni en la vida. Su objetivo era simple: apantallarlas con su experiencia en la industria de la animación, para crear amistades con ellas e introducirse en sus grupos de amigos virtuales, con el fin último de tener charlas sobre sexo y material adulto, hasta el punto de pedir si se negaban, las amenazó con filtrar sus intimidades a sus amigos, destacando el testimonio de Arika Tuesday, la cual describió cómo Cafosa le solicitó a ella y a todo su círculo de amigas cercanas fotos íntimas, y al obtenerlas las subió a sitios de venganza. Debido a esto, Arika siempre fue vocal sobre el peligro que Cafosa representaba, y en represalia la puso en la lista negra de la animación estadounidense, siendo la segunda persona conocida a la que le hizo esto, pero no la última. Ahora, grábense el nombre de Arika Tuesday, porque el segundo gran error de Cafosa fue construir una larga lista de ex amigos a los que jodió horriblemente. Gran momento y auge.
Tras terminar su trabajo en Pecesuelos, Cafosa fue empleado en los cortos de la Doctora Juguete y, aún más importante, en Fanboy and Chonchon. Y digo, más importante, no por lo que significó para su carrera, sino para su ego, porque esta serie fue el detonante de uno de los momentos más brillantes e irritantes de su vida, ya que Cafosa se la pasaba peleando en Facebook y DeviantArt con gente que no le gustaba la serie. Breve ejemplo. Buen trabajo. Ahora le acabas de decir al creador, a dos de los guionistas y a mí cuánto no te gusta la serie en la que trabajamos tan duro, en vez de guardártelo para ti. Kyle, perdón si antes soné grosero. No estaba siendo irrespetuoso contigo, con el creador ni con dos de los guionistas por la serie. Entiendo que tú, y otros, trabajan duro en series como esta. No lo tomes como si estuviera señalándote con el dedo. Todo lo que dije fue que me gustaban las cortinillas de título. Si eso te hace sentir mejor a ti y a los guionistas, admitiré que hay algunos momentos de Fanboy and Chonchon que me gustan. Las cortinillas de título son uno de ellos, y también los trajes del personaje principal. ¿De verdad eres ciego al hecho de que podrías haber expresado que te gustaban las cortinillas de título sin decirnos que no te gusta la serie? No sonaste grosero, fuiste grosero. Sinceramente, preferiría que no publiques nada más en ese hilo. Ten en cuenta que ser aceptado como amigo en Facebook es un privilegio, no un derecho. Si vuelves a ser grosero de forma descuidada, no dudaré en eliminarte de Facebook. ¿Quedó claro? Era tan infamemente ardido que South Park le hizo una parodia. Sea como sea, esto no afectó sus proyecciones laborales, ya que en este periodo le llegó una de esas oportunidades que, si siempre eres realista y nunca oportunista, jamás aprovecharás. Verán, durante 2014 y 2015, Cartoon Network cambió de presidente. Stuart Snyder, el presidente anterior, tomó decisiones muy cuestionables, como producir menos series animadas y en su lugar introducir sitcoms de imagen real y programas de deportes. Por eso pasaban la secu en Cartoon Network. Todo esto fue con la intención de atraer a público adolescente. Fracasaron. Los cambios tuvieron el efecto contrario. No solo no atrajo al público juvenil, sino que espantó al infantil. Por eso, cuando su sucesora, Christian Miller, tomó el poder, enfocó su estrategia en la utilización de la transmedia para atraer al público infantil, comenzando con llenar su página web de videos de sus caricaturas. Pero no bastaba solo con eso, necesitaban una serie animada para internet, la primera en su historia. Debía ser atractiva para los niños, corta para internet y fácil de hacer para producir capítulos en masa. La serie que cumplió con todo eso fue Magia Espadas de Kyle Cafosa. He contado todo lo anterior para que entiendan algo. Magia Espadas jamás hubiera existido en ningún otro escenario. Cafosa había desarrollado el concepto a mediados de los 2000, aunque lo venía trabajando en su mente desde su adolescencia. Este intentó presentarla a Cartoon Network y Mondo Media. En ambos casos fue escaso, rechazado por el mismo pecado que su otro piloto animado, el de la vaca pirata. Carencia de un gancho que hiciera atractiva a la serie, personajes aburridos, escritura amateur y argumento soso, todos problemas predecibles de Kyle, que no poseía experiencia como escritor para series de formato largo, y eso se notaba en Magia Espadas, la cual fue calificada por la crítica como una incoherente sucesión de hechos oligofrénicos que intentaban mantener la atención del espectador infantil sin aportar nada realmente, básicamente brain rot. Sus capítulos tenían un ritmo rápido y breve, lleno de cortes y cosas pasando en cada momento, fáciles de escribir, animar y producir, por eso tuvieron mucho éxito en la plataforma de Cartoon Network, y debido a eso se le dio la oportunidad de una serie para televisión, La Magia Espadas, que todos conocemos, una caricatura bastante pobre en tramas y caótica en ritmo, que mantenía la misma edición abrupta de internet para no perder la atención de sus espectadores. Por cierto, una nota al pie de la página, pero durante este tiempo Cafosa sufrió el acoso del famoso stalker de Hazbin Hotel, Link Carfot, un fan loco de varios cartoons que acosaba a los animadores de las series que le gustaba como BitsyBot, y solía pedir trabajo con un portafolio lleno de arte robado. Quizás algún día le haga un video. De cualquier forma, este fue el pico de la carrera de Cafosa, y sería a partir de aquí que cometería los 3 más grandes errores de su vida. Consecuencias de su indecencia, todos podían arruinar su existencia, pero solo el último le dio sentencia, y les prometo, es el que más esperan y al mismo tiempo el que menos esperan. Cafosa fue despedido en 2018, año en el que se publicó la temporada final de Magia Espadas. Parecía algo lógico, ¿no? Christina Miller, la mujer que le dio luz verde a la serie, dejaba el puesto como presidenta de Cartoon Network, y Michael Owen tomaba su lugar. Nueva administración, nueva visión. Varias caricaturas fueron apresuradas a su final, o privadas de nuevas temporadas, al no ser renovadas como Magia Espadas. Entonces, ¿por qué dije parecía algo lógico? ¿Por qué lo pongo en duda? Bueno, el 14 de octubre de 2018, el youtuber
youtuber Ispiz publicó el video: he entrevistado a alguien que fue puesto en la lista negra de la animación y me dijo algunas cosas. El video, con casi 1 millón de vistas, exponía el lado oscuro de la industria de la animación estadounidense, contando turbios secretos sobre Alex Hirsch, Rebecca Sugar, entre otros. En este video, el youtuber dijo que Cafosa no fue despedido por algo relacionado a su serie, sino porque dentro del estudio había mucho odio y animosidad hacia su persona. Según su fuente, Cafosa había hecho algo que era inaceptable para sus compañeros de trabajo: ser blanco. May have something to do with the fact that he's white. Apparently, there was a lot of animosity directed towards him at the studio on account of him being a white guy. Sí, básicamente, la teoría decía que como Cartoon Network estaba lleno de mujeres y personas de distintas razas en ese momento, Cafosa, siendo el único hombre blanco con una serie propia, causaba desagrado. Ahora, tengo que aclarar que esto es mentira. Se lo inventó a su fuente, que luego se revelaría que era Lot Weber, un animador que trabajó en Steven Universe y le mostró dibujos de él siendo novio de Perla a Rebecca Sugar. Ella lo despidió, luego él la difamaría a ella y de paso a Alex Hirsch por sentirse celoso de él al verla salir con Dana Terres. Ya tengo un video que deberías ver al acabar este, pero el punto aquí es que el video de Ispiz era mayoritariamente mentiras, insultos, calumnias, etc. Pero había una pequeña parte que era verdad, y es que en efecto, Cafosa era muy odiado por sus compañeros de trabajo, y hoy sabemos el porqué. Cafosa se dedicaba a acosar, hostigar y solicitar fotos íntimas a sus colegas femeninas, haciéndolo desde su posición de poder dentro de Cartoon Network Studio, todo sin importarle que estaba casado. También se rumoreaba acerca de que a algunas compañeras de trabajo, pero no encontré una fuente que lo confirmara. Pero lo que sí está confirmado por las mismas víctimas es que Cafosa tenía una especial predilección por el talento joven. Solía prestarle mucha atención para establecer relaciones de confianza en las que eventualmente solicitaría arte en FSLU o fotos subidas de tono. No se sabe si este fue el motivo real de su despido de Cartoon Network Studios. Lo que sí se sabe es que fue durante su estancia en CN que su comportamiento se masificó, pero eso no significa que iniciara ahí, pues llevaba haciéndolo desde inicio de los 2000, tal y como conté con el caso de Aricat Tuesday. Ahora, si Cafosa hizo esto durante décadas, ¿por qué no arruinó su carrera? Si hay antecedentes de gente como John K., Chris Sabino y Skyler Page, animadores abusivos y acosadores que cayeron en desgracia porque sus víctimas los expusieron. Y he ahí el detalle: Kyle se aseguró de que todos sus ex amigos y víctimas terminaran en la lista negra de la animación y así sus testimonios nunca fueran escuchados ni tuvieran peso. Un ejemplo es la antes mencionada Aricat Tuesday, a la que se le negaron trabajos en Cartoon Network y otras compañías por culpa de Kyle, ya que ella le contó lo que sufrió a otras dos amigas, Zoe Moss y Reine Rivas. Ambas lo defendieron, minimizaron y se siguieron juntando con él, dando la casualidad que, oh sorpresa, ambas trabajaron en Magiespadas. Incluso Zoe Moss confirmó que lo sabía, pero nunca dijo nada porque ella también era una víctima de Kyle, ya que según ella fue manipulada para jamás decir la verdad. Sea cierto o no, prueba que Cafosa no solo alejó a aquellos que pudieran exponerlo, sino que se rodeó de gente que pudiera manejar a su antojo, gente que le debía su trabajo, porque ser amigo de Cafosa podía ser tu entrada a la industria, mientras que ser su enemigo tu salida de la misma. Pero ¿qué pasaba si no le habías hecho nada y aún así te la tenía montada? Cafosa metió a Andrew Dickman en la lista negra de la animación para que no comentara sus mentiras sobre su falsa y robada experiencia laboral, además de exponerlo como un amigo de mierda. También metió a Aricat Tuesday para que no tuviera un lugar en la industria de la animación desde el que pudiera hablar del acoso y abuso que cometió en contra de ella. Pero hay una tercera persona de la que sabemos, a la que Cafosa metió en la lista negra de la animación sin haberle hecho nada. Apenas se conocían. Alguien a quien Cafosa decidió que podía arruinarle la vida únicamente porque podía hacerlo. Esa persona es Ann Bondra. Ángela Bondra era una joven animadora que trabajó en Magiespadas como artista de storyboard y guionista, además de Hello a Boss y otras series. Pese a haber trabajado para Kyle, su relación con esta mente era apenas existente, únicamente compartían unos amigos, y es aquí cuando todo desciende, pues esos amigos en algún momento durante 2021 tuvieron una pelea con Ann por varios desacuerdos pendientes.
destacando Lolliput o Holly Meadow. Esta estaba enamorada de Anne, le dedicaba dibujos, le escribía constantemente e incluso le envió regalos por correo. Sin embargo, al ver que su amor no era correspondido y que siempre era ghosteada, se enojó incontrolablemente, así que encabezó a su grupo de amigos para arruinarle la vida a Bondra. Pero, ¿cómo lo hicieron? Simple. Con estos amigos compartió un server de Discord. Dentro de ese server, Anne había compartido su cuenta privada de Twitter, donde subía arte icónico de personajes de caricaturas. En esto se veían representaciones de abuso sexual, relaciones íntimas entre menores y adultos e incesto. En palabras de Bondra, esto era arte de ventilación terapéutico, pues ella misma fue víctima de abuso sexual cuando era menor de edad. Sus ex amigos se dedicaron a enviar a absolutamente todos sus empleadores anteriores sus artes privados, usando o más bien llamando a Bondra de ser una pedófila depredadora de menores que trabajaba en series infantiles para tener cercanía a los niños y abusar. Y pese a que enviaron un montón de correos, según este grupo de acosos, todos fueron respondidos de forma profesional. O sea, les respondieron con un bot de contestación automática, como ese que te responde cuando llamas a Movistar, excepto por Carroza, quien se encargó personalmente de enviar los artes perturbadoras de Anne a sus colegas y amigos dentro de la industria de la animación, presuntamente para advertirles de este pedófilo encubierto. De hecho, se cree que él se los envió personalmente a Bitsy Bob para que ella no le renovara el contrato de Helluva Boss, aunque es pura especulación. Lo que no es especulativo es que las acciones de Carroza fueron tan desmesuradas que la propia Anne se enteró que se le estaban negando de trabajo, específicamente por llamadas de Kyle. Obviamente, todo esto provocó que fuera añadida una lista negra de la animación, donde la mayoría de grandes estudios ya no le daban trabajo, y esto era justamente lo que sus ex amigos buscaban, pues ellos sabían que Anne tenía problemas psicológicos y físicos, en lo particular síndrome de fatiga crónica, una condición que le causaba cansancio constante e imposibilidad de conseguir un trabajo más normal. Además, sabían que Anne tenía problemas monetarios y se encontraba sin hogar, que perder su trabajo como animadora significaba no poder pagar su seguro médico, algo que es básicamente una sentencia en el sistema estadounidense, y algo que también sabía Carroza. Toda esa conspiración para arruinarle la vida a Anne tuvo un macabro éxito, cuando cansada de tantas presiones y acoso, Angela Bondra atentara contra su propia vida, desapareciendo de internet durante meses, y por un tiempo prolongado la gente pensó que había muerto, aunque eventualmente se descubrió que no era así. Sin embargo, sin importar esto, la opinión de la gente se volcó en contra de sus ex amigos y de Kyle Carroza, al crear toda una campaña de acoso y difamación contra una persona que no les había hecho nada a ellos ni a ningún menor de edad. Todos esos presuntos amigos estaban bien con los dibujos perturbadores de Bondra cuando eran colegas, pero apenas se miraron feos se desconocieron, usaron toda la información sobre su delicada situación que ella misma les había contado en intimidad para arruinarle la vida. Y como era de esperarse, al encontrarse con el odio del público, sus cobardes ex amigos, ahora devenidos en enemigos, abandonaron el barco y dejaron el internet. Pero Carroza no podía hacer eso, era una figura pública. Él no podía solo desaparecer, puso sus redes sociales en privado, esperando que todo se disipara, pero por donde sea que pasara, se levantaba una ola de indignación. Por ejemplo, intentó presentarse en la JoeMaCon de 2023, una convención de anime que se hace en Detroit. El anuncio de su presentación en Twitter fue boicoteado y él fue echado. Y todo esto pudo haber sido el mayor error de la carrera de Carroza. Participar activamente en una campaña de acoso y difamación contra una animadora veinteañera mental y físicamente enferma que no le había hecho nada y que terminó con esta casi quitándose la vida, era algo que la gente no le iba a dejar pasar. Pero esto al final apenas se afectó su bolsillo, pues en este tiempo Kyle ya no estaba siendo tan activo en el mundo de la animación. Tras la terminación de Magispadas, se enfocaba más en dar charlas en escuelas de animación y arte, además de su carrera musical, colaboraciones, sacar nuevas canciones, etc. Realmente no necesitaba trabajar en ningún gran estudio de animación desde que lo pudieran echar. Sumado a eso, sus trabajos anteriores le seguían pagando regalías, por lo que la funa de internet no lo afectaba ni en lo personal, profesional y menos en lo capital. Entonces, ¿qué fue lo que lo arruinó? Porque este es un video sobre el mayor error que cometió Carroza y lo hizo perder absolutamente todo. Pero hasta el momento solo les he contado que no importa lo horrible que sea lo que haga este ser humano, siempre se salía con la suya, nunca conocía las consecuencias de sus acciones. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué fue ese gran error del que he estado hablando todo el
el video cuál creen ustedes que fue. Pónganlo en los comentarios porque les anticipo que no lo adivinarían. En un mundo justo, Kyle debió haber pagado por acordar y como estoy a punto de contar, ser pedo. Pero la realidad es que ese no fue su mayor error. Apaga el celular y préstame atención porque te voy a explicar qué fue exactamente lo que pasó para que cayera. Verán, durante el mes de junio de 2024 se dio a conocer que Kyle había sido detenido por la policía de Burbank, California. En un principio, ni sus amigos, ni sus colegas, ni siquiera su esposa entendían qué estaba pasando. Solo una persona lo sabía y lo estaba esperando: el mismo Carroza. Un mes después se hizo público el motivo de su arresto: la posesión de mínimo 600 imágenes y 12 videos de pornografía infantil. Pero para entender bien toda la historia, hay que retroceder más en el tiempo, un año atrás. En septiembre de 2023, Kyle publicaría en su Twitter con candado que Google había bloqueado injustamente la cuenta de Drive y no entendía por qué. Pedía ayuda para ver si alguien podía revertirlo, porque según él, esto era injusto y no había motivos. Hoy en día sabemos que fue porque le encontraron contenido ilegal de menores de edad en la cuenta de Drive. Pero, ¿cómo pasó esto? ¿Acaso alguien lo denunció? No realmente. Verán, en Newgrounds, un usuario amigo cercano de la familia de Kyle lo explicó todo. Recordemos que Carroza es un animador y artista veterano, que naturalmente posee un montón de proyectos y archivos de sus trabajos, pasados, actuales y futuros, a los que necesitaba acceso constante e inmediato, desde cualquier dispositivo. Debido a esto, Kyle estaba suscrito a Google One, que aumenta en cientos de gigas el espacio de la nube de Google. Además, tenía instalada la versión de escritorio de Google Drive, que te permite resguardar los archivos de tu computador. De esta forma respaldaba las cosas importantes de su PC y aseguraba acceso online. Ahora, yo he usado Google One y Drive de escritorio. Les puedo asegurar que esto no va a respaldar los archivos de tu computador, al menos que tú lo quieras. La aplicación te da dos opciones: crear una carpeta de Drive en tu ordenador que guarde esos archivos automáticamente en una unidad de disco de memoria local, que se respaldará diariamente cuando te conectas a internet. La otra opción es decirle a la aplicación que respalde una o varias carpetas en específico que ya tienes creadas cada cierto tiempo. Dicho de otra forma, es imposible que solo respalde cosas por sí solas. Por esto mismo, mucha gente pensó equivocamente que Kyle quiso guardar su contenido ilegal en Drive, pero esto no tiene mucho sentido. Es poco probable, y para que entiendan el porqué, voy a tener que explicarles algo realmente horrible. ¿Se acuerdan de Arika Tuesday, la chica a la que Carroza metió en su lista negra de la animación porque le había sacado fotos íntimas a ella y su grupo de amigos, que luego publicó en sitios de venganza? Bueno, todo esto pasó cuando Arika y sus amigos eran menores de edad. Carroza los grupó todos aprovechándose de su posición de poder, y esto no solo lo hizo con ellos, sino con muchos menores de edad sin supervisión que usaban la plataforma de DeviantArt. Durante mediados de los años 2000, Carroza se dedicó a grupar y sacar a una vasta variedad de menores de edad con los que interactuó, con la obvia medallita de decir que era un animador que trabajó en Nickelodeon y posteriormente Cartoon Network, por lo que nos deja con una espeluznante verdad. Kyle estuvo más de una década coleccionando imágenes ilegales de menores de edad, lo que tiene bastante sentido cuando lo acusan de poseer 600 imágenes mínimo. Pero, ¿qué tiene que ver esto con lo otro? Sencillo, Carroza no era ingenuo, no es solo un depredador, no es un enfermo que está durante décadas sacándole imágenes a menores de edad sin saber que compartir este tipo de contenido en ciertas páginas como Drive te puede llevar a prisión. Es altamente probable que Carroza supiera que subir ese tipo de imágenes a Drive sería literalmente llamar a la policía. Entonces tú estarás preguntando, ¿por qué lo hizo? Bueno, aunque no hay una confirmación directa, lo más probable es que Carroza tenía una carpeta raíz personal en su computadora. Ya sabes, una carpeta que contiene otras carpetas de temas varios como memes, músicas, juegos, etc. Es probable que la carpeta con el contenido ilegal se encontrara dentro de la carpeta raíz o dentro de una subcarpeta de la misma. Sea como sea, fue tan estúpido como para olvidar
olvidar que una de las cosas más peligrosas de su posesión estaban justamente ahí, y por algún motivo respaldar esa carpeta o arrastrarla a la carpeta de respaldo de Drive. En algún punto durante la subida a la nube de Google, la cuenta se le bloqueó automáticamente y sin advertencia, y fue en ese momento que Cardosa supo lo que había pasado, pues el usuario de Newgrounds que nos dio toda esa explicación menciona que hubo un periodo de tiempo de varios días durante junio de 2023 en los que Kyle Cardosa no respondió ningún mensaje ni contestaba las llamadas que distintos amigos y colegas le hicieron, hasta el punto de faltar a compromisos profesionales. Todo esto fue completamente inusual en el comportamiento de Cardosa, pues él solía ser atento y rápido para contestar, y la realidad es que estuvo todo ese tiempo desesperado intentando revertir lo que había hecho. Por eso pidió ayuda en Twitter. Él sabía que le había cagado, porque esos depredadores comunican los unos con los otros y se dicen ese tipo de datos, pero gracias a Dios ya era demasiado tarde. Esto había salido de la órbita de la propia Drive. Verán, Google no puede ver las fotografías que subes porque sería una violación a la privacidad. Sin embargo, como toda plataforma virtual, tiene algoritmos que detectan automáticamente contenido en contra de sus normas, aunque a veces se equivocan y marcan falsos positivos, detectando cosas como dibujos, o de personajes que simplemente parezcan menores de edad, fotos familiares, en la playa o en piscina, bautizos, entre otras cosas. Ya sabes, contenido donde, aunque lo que estés subiendo no sea directamente ilegal, la IA que los analiza puede detectarlos como tal. Sin embargo, en esos casos, tú todavía podrías hablar con alguien del equipo de Google, explicarles la situación y tu cuenta sería devuelta. Pero en el caso de Kyle, el hecho de que la cuenta fuera bloqueada directamente ya lo había sentenciado, porque eso significa que las autoridades habían sido notificadas ya de la subida de una imagen ilegal. Y eso, mis queridos oyentes, solo pasa si tan siquiera una de las imágenes de la vasta colección de Kyle Cardosa tenía un hash. ¿Y qué es eso? Bueno, para aquellos que no saben de informática ni de páginas web, un hash es una huella digital creada con información de la imagen. Cada que ustedes suben una imagen en alguna página de internet, esta es leída y genera un código. El hash es ese código. En caso de la pornografía, cuando el FBI atrapa a un pedófilo, hace una revisión de sus imágenes ilegales y crea un hash forense, que es anexado a una base de datos nacional. Así que cuando esa misma imagen se sube a una plataforma que está conectada a esa base de datos, automáticamente se detecta y reporta a las autoridades. Por eso, Cardosa fue arrestado 9 meses después de perder su cuenta. Fue lo que demoró la investigación en armar un proceso en su contra. Así que el mayor error que cometió Kyle Cardosa y que le arruinó la vida fue ser tan tonto y descuidado como para no darse cuenta que la carpeta que estaba respaldando poseía contenido ilegal de menor de edad que él mismo había puesto ahí, no por manipular, no por o simplemente por ser un pedófilo. Nada de eso, porque si Cardosa hubiese sido un poco más atento, se hubiera evitado la cárcel si simplemente movía una maldita carpeta. Aún estaría impune e intocable, y quién sabe por cuántas décadas más y cuánto más daño haría en ese tiempo. Es fascinante pensar que de todas las cosas horribles que hizo esta patética excusa de ser humano y artista, la que terminó arruinándole la vida fue ser tonto. Su mayor error fue su estupidez. Tras ser detenido, Cardosa fue formalmente arrestado por la posesión de pornografía infantil, mas sin embargo solo estuvo 3 días en prisión porque pagó una fianza de decenas de miles de dólares. Aún así, como todo se hizo público, Cardosa perdió todas sus redes sociales, plataformas musicales monetizadas, amistades y colegas de trabajo. Fue repudiado hasta el punto de que sus fotos en ciertos estudios de animación fueron borradas y sus proyectos compartidos de música, cómics, podcast y animación fueron cancelados. Y por último, poco antes del juicio, su esposa se divorció de él. Todo esto sin tan siquiera tener sentencia. Ya en noviembre de 2024 se le hizo un breve juicio, en el que fue condenado a 2 años de libertad condicional, que acabará en algún momento de este año, anotarse de por vida en el registro de delincuentes sexuales, además no poder acercarse a niños ni plataformas digitales, y por último, hacer servicio comunitario y pagar una multa de costo indeterminado. Suena poco, pero para alguien cuyo trabajo era muy dependiente de internet, es bastante. Al fin y al cabo, su vida se arruinó para siempre y su carrera como animador se acabó de golpe. Lo perdió todo por sus propias acciones, cuando él tenía todas las oportunidades para volverse un animador legendario, pero de nada sirven las oportunidades cuando eres un ser humano de mierda. Traicionas a tus amigos, consumes contenido ilegal de menor
Es paradójico, porque de otra forma la carrera de Cafosa y cómo se esforzó durante 20 años para tener una sola serie animada quizás sería algo admirable, pero lo manchó por ser un monstruo. Digo, ¿cuántos de ustedes no matarían y lucharían por tener una oportunidad? ¿No lo harían todo para poner su proyecto soñado en la pantalla chica de un canal como Cartoon Network? Mis queridos amigos, si ese es su sueño, no lo abandonen y dejen que monstruos como Cafosa les hagan desistir de intentarlo. Es algo realmente posible y alcanzable, y estoy seguro de que los que me están escuchando alguno lo va a lograr. Y lo más importante aún, cuando finalmente lo logren, no tendrán que tener el miedo que tienen estos monstruos a que todo se les caiga por las cosas horribles que hicieron en el pasado, como ser unos pedófilos. Espero que este video les haya gustado. He querido enfocarme en que aunque este tipo era un monstruo, también es un buen reflejo de cómo la industria de la animación puede volverse una maraña de errores. No quiero que de ninguna forma se desinspiren, sino que deseen ocupar los lugares de estos monstruos, pero sin ser tan asquerosos como ellos. Espero realmente de corazón que si tienes una serie animada deseada en tu mente, algún día la logras poner en un canal como Cartoon Network. No siendo más, yo he sido Reds Rossonero y en caso de que no los vuelva a ver, buenos días, buenas tardes y buenas noches.